Buenas tardes, ¿cómo andan? Vamos a esperar un ratito que se vayan conectando. Que hoy tenemos una clase compleja y larga. ¿Mm? Tenemos que ver muchas cosas. Vamos a empezar a ver el organigrama de la justicia nacional, que es algo muy importante, que lo sepan. Por otra parte, y de paso, ¿alguna pregunta con respecto a las actividades, lo que todavía están Escuchó, haciendo? ¿Tienen profesor, que dudas? la hice mal, ¿la puedo volver a subir? O sea, ya la hice bien, la subo ahora, la iba a subir, pero dije, bueno, Sí, pero sí, sí. Sí, sí, sí. la verdad es que no sé por qué me confundí, porque quedó claro bueno, no importa, la vuelvo a subir, ¿está bien? No pasa nada. Es difícil, chicos. Esta materia parece una estupidez. Yo se los dije del primer día. Es jodida esta materia. No es fácil, ¿eh? De Yo no verdad. vi la clase cuando termina diciendo que sí, que puede hacerlo, la vi después grabada y no hice el trabajo sin ver la clase. No te preocupes. No te Ok. preocupes. No te Bueno, preocupes. la subo, bueno, cuando Estamos acá para terminamos la aprender. clase la subo. Estamos Gracias. acá para aprender. Con respecto a justo lo que decía Estela, de paso, digo, porque ya hay algunos que estuve corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo. Las clases sirven justamente para eso, para que me pregunten, me exijan y yo les pueda evacuar todas las dudas que pueda, ¿no? Porque les dije, acá la complejidad es que yo tengo que darle temas muy importantes, porque si no, no pueden saber derecho procesal penal. Y además por otra cosa que les digo, si tienen la mala suerte de volverme a tener a mí en práctica profesional, porque pueden tener esa muy mala suerte, yo les voy a tomar todo esto que vieron acá. Todo. ¿Bien? Y los que hay un montón de cosas que por ahí no las tienen difusas, se les hace un infierno esa materia, porque es muy compleja. Es la materia práctica profesional, penal, para que ustedes tengan una idea, ven, derecho penal parte especial, derecho parte general y derecho procesal penal, todo en uno. Entonces, si no tenés cosas muy en claro, no entendés nada. ¿Vieron cuando uno va a una clase y parece que está hablando el profesor en chino? A mí me ha pasado, es horrible, que no sabes, pero ¿qué es todo esto? Entonces tenés que ponerte como esforzarte el triple. Eso por un lado. Respecto de la actividad del archivo, ya lo hablamos mil veces, pero insisto porque veo que otros también insisten. Sí se puede apelar el archivo y sí causa un agravio. Además no tiene sentido común. Presten atención en lo que ponen. ¿Cómo no va a causar un gravamen a una persona que le están diciendo que es inocente, que le van a archivar la causa y no van a resolver su situación? O sea, tiene que también generarles un ruido como abogados, o sea, el bichito de abogado. ¿Mm? Por otra parte, en la otra actividad que tienen que hacer del fiscal, yo entiendo que muchos me hacen referencia al artículo 348. Insisto, lean el fallo Quiroga si ya quieren hacer esa actividad. No obstante, ya la explicamos en la clase pasada. El fiscal tiene un interés en la causa, ¿no? También tiene un principio, tiene un deber de principio de objetividad. Recuerden que les dije eso. No tiene que ser imparcial, tiene que ser objetivo. Y también el artículo 348 del Código Procesal Penal de la Nación se declaró inconstitucional a partir del fallo Quiroga. ¿Por qué? Y básicamente por una cuestión básica. Si no hay acusación, no hay causa. También, en parte de ese sentido, quiero que lo entiendan de ahí. Si no hay alguien que acuse, ¿cómo podemos continuar? Lo que pasaba antes es que los jueces continuaban igual, pero el juez tiene que ser imparcial. Eso es lo que dice Quiroga. Se terminó esto. ¿Me explico? Para que lo entiendan, para dónde tienen que ir y no gasten energías en cosas que ya precluyeron. Ya está zanjada la cuestión, a eso me refiero. ¿Bien? Porque muchos hicieron muy buen trabajo decir, hay diferentes posturas, sí, sí, pero se terminó eso, ya está. 2004, si no me equivoco, para que se den una idea, donde se terminó la discusión. Bueno, ¿ninguna pregunta entonces? ¿Arrancamos con todo este quilombo? Sí, Daniel. Buenas tardes, profesor y compañeros. Bueno, a mí lo que me generaba alguna confusión era el texto de la consigna respecto a si el fiscal podía apelar, porque dice fiscal del juicio, Sí. o sea, era como que eh,
no entendía bien yo si buscaba en el Código Procesal si Mm, había alguna diferencia en el actuar del fiscal durante la Está bien etapa de igual. instrucción que en el Sí. juicio. Está bien, Daniel. Está muy bien lo que hiciste. Está perfecto que te genere esa, porque no lo charlamos todavía. No llegamos ni siquiera a etapa de recursos. Así que está bien que tengas esa duda. Sí, ambos fiscales tienen la facultad de impugnar decisiones jurisdiccionales en cualquier instancia. ¿Bien? No te preocupes con eso. O sea, no altera, ¿no es cierto?, las facultades, el hecho de estar en diferentes instancias del procedimiento. ¿Ok? Igual está bien que tengas esa duda, es natural, es normal, yo también la tendría. Bien, igual ya vamos a hacer una clase de etapa recursiva y ahí vamos a zanjar todas las cuestiones. No obstante, de la mano de lo que vos trajiste como duda, y que está muy bien, vamos a intentar interpretar un poco, y préstenme mucha atención y háganme todas las preguntas que sean necesarias, cómo es el organigrama de la justicia nacional y justicia federal. ¿Ok? Yo acá les traté de hacer una serie de linitas, todas desprolijas y horribles, pero se los voy a tratar de explicar. Esto funciona así. Vieron que desde la primera clase venimos diciendo que en el ámbito de la capital federal, que es donde se desarrolla el principal conflicto de competencias y de jueces naturales, ¿bien? Existe esto de tener al mismo tiempo una justicia nacional y una justicia federal, con términos equívocos, ¿no? ¿Por qué digo términos equívocos? Porque si yo digo federal, ¿qué me viene al sentido común? Competencia en todo el país, federal. ¿Ok? Y si yo digo nacional, ¿no parece que digo lo mismo? Porque si digo nacional, ¿qué significa? Todo el país, la nación. Bueno, no es así. Y eso es parte del problema, ¿no? La denominación de estos juzgados. Ahora lo voy a pasar a explicar. Tenemos por un lado el ámbito de la justicia nacional en el ámbito de la capital federal. ¿Bien? Y dentro de esta justicia nacional, estos jueces, ¿bien?, tienen competencia en los delitos ordinarios, es decir, los que no son federales. Bien, voy partiendo de subclasificaciones y después ustedes me van preguntando todo lo que quieran. Dentro de los jueces ordinarios, perdón, de los jueces que le vamos a llamar de criminales y correccionales, ¿no? Los viejos jueces de instrucción ahora se llaman criminales y correccionales. Son aquellos, como les decía antes, que tratan delitos ordinarios. Tenemos los jueces criminales y correccionales para adultos y los jueces criminales y correccionales para menores. Yo les agrego uno más. También existen los jueces de rogatorias. ¿Habrán escuchado alguna vez? Hay un juzgado de rogatorias. ¿Me escucharon alguna vez? Bueno, los jueces de rogatorias, ¿no?, trabajan competencia de aquellos jueces que son de otras jurisdicciones, por ejemplo, de La Pampa. Mandan un pedido de allanamiento porque tienen que detener a un señor que tiene una causa en La Pampa, pero vive en Capital Federal, por ejemplo, ¿no? El juez de rogatorias es el encargado de hacer el trámite de ese procedimiento, que se hace mediante exhorto. Si tenemos tiempo, vemos también de qué trata el exhorto, para que sepan bien cuál es el trámite judicial de ello. ¿Bien? Sí, Joel, exhorto, exactamente. Eso lo hace el juez de rogatorias. Después, como les dije, tenemos los jueces de menores y los jueces criminales y correccionales. Los de menores, obviamente, todos aquellos casos donde el imputado o los imputados estén acusados, no donde estén acusadas donde haya víctimas menores, sino que los acusados sean menores de edad. ¿Bien? ¿Me siguen? Ok, perfecto. ¿Cuáles son los crímenes ordinarios? Bueno, los tenemos establecidos básicamente en el Código Penal, ¿bien? Y los podemos descartar en una segunda subclasificación como aquellos que no tocan intereses directos del Estado. ¿Bien? Todos aquellos delitos que no tocan intereses directos del Estado se van a trabajar como delitos ordinarios. Por ejemplo, A mata a B, ¿bien? Independientemente de los agravantes, lo mata con veneno, lo matan de a 3 o 4 personas, es un delito ordinario. ¿Bien? B realiza actividades comerciales del tráfico de estupefacientes por el ámbito de la capital federal, ya la cuestión cambia, ¿no? Porque hay un peligro
abstracto contra la salud de los habitantes de la República Argentina. Entonces, el ámbito de competencia se traslada a la capital federal, al fuero federal. Bien, trata de personas, ¿no? Por la complejidad del caso, ya lo van a ver en Derecho Penal, parte especial, traslado, acogimiento, secuestro, explotación sexual o laboral de las personas, por la complejidad, ¿no? Y por todos los puntos que toca y por todos los bienes jurídicos que vulnera, lo trabaja el ámbito federal. Todas aquellas vulneraciones a la ley de marcas, por ejemplo, ¿vieron los que venden remeras, pantalones y le ponen Nike y le cambian un poquito la figurita y es todo Truchelli, como conocemos todo? Ley de marcas, afecta al Estado Nacional. Unas amenazas coactivas, yo los amenazo a ustedes, ¿no? Coactivamente, crimen ordinario. Todo esto está distinguido, pongámosle, y ahora le voy a explicar bien, está distinguido en el código, ¿no? Y en diferentes acuerdos de competencia que tienen las justicias. ¿Ok? O sea, en Cava se aplica la justicia nacional que interviene en delitos ordinarios. Sí, pero con un asterisco muy importante. No nos olvidemos que también existe la justicia penal, contravencional y de faltas. Ahora voy a pasar a hablar de ello. No nos olvidemos de eso. Pero acá me interesa más que presten atención en lo nacional y lo federal. Sí, Josefina. Si, por ejemplo, matan al presidente de la nación, ¿qué tipo de delito sería? Bueno, a partir del caso Nisman, ¿recuerdan el caso Nisman que matan Sí. se investiga el presunto asesinato, ¿no?, de un fiscal o el suicidio de un fiscal. Nunca supimos bien qué sucedió, pero hasta ahora creo que todo indicó que habría sido un suicidio, pero no era seguido a la causa. En ese expediente empezó en el ámbito ordinario porque, a ver, mataron a un ser humano. Es fiscal, pero mataron a un ser humano. ¿Bien? Producto de el interés del Estado, ¿no?, y la importancia que tuvo la causa, la Corte Suprema dijo, este caso en particular tiene que estar en el ámbito federal. ¿Bien? Lo natural, y está muy bien tu pregunta, sería que tramite en el ámbito ordinario. ¿Bien? Pero bueno, la Corte, que es el jefe supremo de todos, es la que decide. ¿Ok? Hay cuestiones particulares. Yo trato de hacerlo un poco genérico, pero sí, hay cuestiones muy particulares. Muy particulares. Bien. Para ir dirimiendo esto. Criminal y correccional, delitos ordinarios, es decir, no federales, jueces de menores, ¿no? Delitos ordinarios también, están en la misma jerarquía. ¿Bien? Por encima de ellos tenemos dos tipos de tribunales en el ámbito nacional. Cámara de apelaciones y en misma jerarquía, tribunales orales. ¿Bien? Cámara de apelaciones y en misma jerarquía, tribunales orales. Competencia de Cámara de Apelaciones, tiene dos. Sorteo de causas, para los juececitos, que ahora le vamos a llamar a los jueces que dijimos antes, que son los jueces criminales y correccionales y de menores. Sortean las causas. ¿Vieron cuando dicen, mira quién le tocó la causa? Le tocó a Casanero, qué casualidad. Uy, mirá que le tocó esta causa, le tocó a Martínez Di Giorgi. Lo escucharán mucho en la televisión esto. Bueno, esto en la vida real y en la práctica se ingresa una denuncia, como ya lo vimos, denuncia, querella, de oficio, prevención, y pasa a un sistema de sorteos electrónico, virtual. Se colocan ahí los datos y automáticamente, y se supone que aleatoriamente, se fija la competencia en determinado juzgado. ¿Bien? Eso lo hace la Cámara. Y en segundo orden, la Cámara, ya lo dice su palabra, que trabaja las apelaciones. Cámara de Apelaciones. ¿Y qué apelaciones? ¿No? Los recursos de apelación, ¿ok?, que se hayan presentado contra las decisiones de los jueces inferiores. Jueces de instrucción y jueces de menores. Pero yo les dije que también estaban los tribunales orales, que están en la misma jerarquía
que los camaristas, que la Cámara de Apelación. ¿No? ¿Qué hacen los tribunales orales? Emiten las sentencias finales, ¿no? Una vez que terminamos la etapa de del juez de criminal y correccional, se lo eleva al tribunal. ¿Ok? Entonces, ¿quién puede revisar las decisiones de... ¿Podrías repetir eso, profe, porfa? Vuelvo de nuevo. La etapa de instrucción, que ya la vimos, UIPP, jueces de criminal y correccional o jueces de menores, o jueces de rogatorias también, si querés ponerle, pero ellos hacen un trabajo especial. Jueces de menores y jueces de adultos en lo criminal y correccional. Una vez que se termina el trámite de esa investigación, se eleva a la segunda instancia, que es la de los tribunales orales. ¿Bien? Que es donde se dicta la sentencia final de la investigación. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando los abogados impugnan las decisiones de los tribunales? ¿Lo puede revisar la Cámara? Y no, porque está en la misma jerarquía. No te puede revisar uno que esté al lado tuyo, jerárquicamente hablando. Tiene que ser uno que esté por encima, ¿no? ¿Quién está por encima? El Tribunal de Casación Nacional. ¿Bien? ¿Y qué va a trabajar? Los recursos de casación, que son aquellos que impugnan las decisiones de los tribunales orales. ¿Bien? Trabaja la Cámara de Casación Nacional. ¿Ok? Una vez que se presenta un recurso extraordinario federal, ya vamos a ver todos estos recursos, extraordinario federal contra la Cámara de Casación, nos queda la Corte Suprema. La última voz del sistema jurídico argentino. Bien, reitero, jueces de criminal y correccional y jueces de menores, mismo casillero. Por encima, Cámara de Apelaciones, tribunales orales, mismo casillero. Por encima, Cámara Nacional de Casación Penal, solita, ahí, ella sola. Cámara revisora, ¿qué hace? Revisa las impugnaciones. Por encima de todos ellos, Corte Suprema. Bien. Pasamos como a otra columna que sería el fuero federal. Bien. En el fuero federal se trabajan, como dijimos antes, solamente delitos federales. En la primera instancia que tenemos, juzgados criminales y correccionales federales. Miren cómo cambia un nombre nada más. Juzgados criminales y correccionales federales. Bien. Por encima de ellos, lo mismo que pasa en el ámbito nacional. Cámara de Apelaciones federal, ¿no? Y tribunales orales federales, criminales y correccionales. La misma circunstancia que habíamos mencionado en el ámbito de la justicia nacional. Por encima de ellos, Cámara de Casación Federal. Pero acá cabe establecer una diferencia sustancial entre la Cámara de Casación Federal y la Cámara de Casación Nacional. ¿Saben dónde está? La Cámara Nacional de Casación solamente tiene intervención en el ámbito de Capital Federal. Sin embargo, la Cámara Federal de Casación tiene ámbito en toda la República Argentina. Por encima de la Cámara Nacional de Casación Federal, ¿quién está? La Corte Suprema. Bien, que está por encima de todos. ¿Ok? Ahora vamos con algunos matices. Al mismo tiempo, como yo les dije, existe un fuero de la ciudad, que es muy gracioso. ¿Saben cómo empezó llamándose el fuero de la ciudad? Juzgados de faltas. Y después, como dijeron, che, no alcanza, acá hay que agregar algo más. Pasaron a llamar juzgados contravencionales y de faltas. Y después, como no alcanzó esto, dijeron, no, hay que darle más laburo a estos tipos. Ahora se llaman juzgados penales, contravencionales y de faltas. ¿Saben por qué? Porque le van agregando competencias. Primero faltas, después contravenciones y después delitos. Al punto, para que ustedes tengan una idea, y después lo van a ver en penal parte especial. Por ejemplo, unas amenazas simples, son de la órbita y competencia del fuero penal, contravencional y de faltas. Unas amenazas coactivas, es así insólito,
coactivas, es del Fuero Criminal y Correccional Nacional. Así de finita es la línea, ¿no?, de competencia. ¿Ok? Es complejo eso. Después se va distinguiendo en cada caso y en cada asunto. Pero a mí me interesa cómo que ustedes puedan ir comprendiendo y asimilando cómo funciona el sistema jerárquico de la justicia nacional. Porque el día de mañana, si les preguntan, y además ustedes lo tienen que saber cómo funciona el organigrama. Entonces, juzgado de primera instancia, Cámara de Apelaciones y Tribunales Orales, cámaras de revisión de casación, Corte Suprema. ¿Cuál es el punto de discusión que hay ahora? Es, che, ¿y qué hacemos con el TCJ? ¿Saben lo que es el TCJ? Tribunal Superior de Justicia de la Capital Federal. ¿Quién tiene más poder? ¿El TCJ o la Corte? ¿TCJ o casación? Bueno, todavía se siguen boxeando los jueces y no se ponen de acuerdo para ver quién tiene la competencia. ¿Bien? Pero a mí me interesa que tengan presente el organigrama de la justicia nacional y el organigrama de la justicia federal. ¿Se entendió? O si no me preguntan, pregúntenme todo lo que quieran, porque es el momento. Sí, Karen. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi pregunta es, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, porque no entendí esto último, ¿el Tribunal Superior de Justicia está por encima de casación o no? Es una pregunta que no la responde nadie. Es una pregunta que no responde nadie. En el ámbito de jerarquías, tendría que estar al mismo nivel o un poquito más que de casación nacional. De casación federal no, casación nacional. Por lo menos sabemos que está por debajo de la Corte. Eso seguro, de la Corte Suprema. ¿No? La discusión que se parte ahora, la discusión que hay ahora es quién tiene más poder y quién es la última voz en el ámbito de la capital federal. Todavía no está zanjado eso. Y esto no tiene que ver, no lo conozco el fallo en profundidad, pero lo escuché. Con este fallo, Levinas, sí, va por ahí. Tiene que ver con, Levinas es parte de la discusión, Bazán es parte de la discusión, Nisman, el fallo Nisman es parte de la discusión, y todo lo retrotraigo. ¿Ustedes conocieron o escucharon una vez Cafiero, político argentino? Creó una ley, la ley Cafiero, ¿no?, la cual se introdujo como normativa esencial a partir del 94. Ustedes saben que a partir del 94 se dejó de llamar Capital Federal, se empezó a llamar Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Y cuáles son los requisitos para que una ciudad sea autónoma? Entre muchos de ellos, que tenga su propia justicia, su propia policía, ¿no?, tenga su propia administración de poder. Si no, no es autónomo. Hasta ese momento, la capital federal estaba intervenida toda por una justicia única, ¿no? Y por eso se seguía llamando y se sigue llamando justicia nacional todavía. ¿Y se acuerdan ustedes que existía la policía metropolitana en Capital Federal en un momento? Bueno, todo eso a partir de peleas, discusiones y en el ámbito político pasó a llamarse como se llama ahora, justicia de policía de la ciudad. Y en vez de existir las comisarías, empezaron a ser comisarías, primero eran comisarías como antes del 94, comisarías federales. Comisaría 52 federal, la comisaría 1 federal. Después pasaron a ser una suerte de comisarías metropolitanas. Y ahora, ¿cómo se llaman? Comisarías vecinales. Y eso todo parte de una evolución política, a partir de la ley Cafiero, que dijo, che, tenemos que tener nuestra propia policía, che, tenemos que tener nuestra propia justicia. Lo que todavía no se pudo hacer del todo es cambiar el nombre de la justicia de la nación. Porque el término es equívoco. ¿Qué dice la justicia federal? A diferencia de nosotros, ellos, porque se burlan, se tiran mucho cacote entre los jueces, ustedes no tienen competencia pasando de la General Paz, que es como un límite trazado ahí entre los bonaerenses y los capitalinos, ¿no? Y es cierto, la justicia de la nación, independientemente del nombre, no tiene efectos ninguna decisión jurisdiccional que supere el ámbito de la capital federal. En cambio, la justicia federal sí. Entonces, el término es equívoco y hace que todos se confundan. Pero bueno, nosotros no nos podemos confundir porque estamos estudiando abogacía y porque ustedes van a ser abogados. Entonces, cuando ustedes le pregunten, ustedes no pueden no saber. ¿Bien? Tienen que tenerlo en claro.
comisarías vecinales, que, claro, que están subdivididas al mismo tiempo por divisiones comunales. Pero el verdadero nombre es comisarías vecinales. ¿Mm? Entonces, cuando un juez, la otra discusión va, cuando un juez nacional pide auxilio de la policía, ¿quién interviene? Bueno, a veces le mandan la intervención a la justicia, a la Policía Federal, Argentina, y la policía dice, para, ¿qué juez lo está pidiendo, nacional o federal? Nacional. Ustedes tienen policía, a mí no me molesten. Y te dicen, ¿no? A mí me puede dar órdenes un juez federal, te dice la Policía Federal. Y bueno, en algún punto tiene razón. La otra discusión, cuando una persona está presa, ¿dónde lo mandan? ¿Al servicio penitenciario federal o al servicio penitenciario de la ciudad? Bueno, el de la ciudad no existe. Lo mandan a todos al servicio penitenciario federal. Otro lío que se arma, ¿no? Porque tenés al narcotraficante al lado del homicida. Es todo rarísimo. Pero bueno, hasta tanto no se cambien los nombres y no se defina políticamente esto de las denominaciones y de la competencia de exclusividad, vivimos en esta vorágine. Y ustedes el día de mañana, o incluso mañana mismo, si salen con la matrícula a laburar, van a tener que saber esto y van a tener que tratar contra todos estos problemas. ¿Ok? Por eso es mi deber hacérselo saber. Y de la justicia de ciudad, y sí, yo entiendo que serían juzgados criminales y correccionales de la capital federal. Es lo único que se me viene a la cabeza. Supongo que viene por ahí la cosa. Lo que sí tienen que borrar es la denominación nacional. Que se equivoca. Confundiría a cualquier persona. ¿Mm? ¿Se entendió esto? ¿Alguna pregunta más? Es un lío. Es un lío. Imagínense en el ámbito recursivo. En el ámbito recursivo es un lío para los abogados trabajar todo esto. Y sin lugar a dudas para aquellos que recién arrancan. Para los que ya estamos hace muchos años, ya sabemos, olfateamos por dónde ir, ya sabemos a quién preguntarle, qué libro abrir, qué ley chequear. Pero se imaginan si ustedes los largan mañana y les pide un cliente que litiguen dentro de todo esta vorágine, es un lío, ¿no? Hay que verificar muchas cosas. ¿Eh? Bueno, cerramos este tema, pasamos a prueba. Bien. Hoy vamos a arrancar con algunos elementos de prueba y hasta donde lleguemos. Y no es ocioso mencionar el medio de prueba más importante de la historia del derecho y más importante, subrayado como más importante por toda la doctrina y jurisprudencia del derecho, que es la declaración testimonial, el famoso testigo. ¿No? Y yo creo que esto ya viene de los romanos, ¿no? Que obviamente se imaginan que en esa época no existían cámaras, no existían celulares, no existían micrófonos, no había peritos, no existía la extracción compulsiva de ADN, no tenían ideas de requisas, no tenían ideas de allanamiento. Lo más importante que era la palabra, ¿no? La palabra del otro, que decía, ¿no? Del Evangelio y todo ello, ¿no? El Evangelio son testimonios. Y todas estas cuestiones de la religión, fundamentalmente de la religión que ha tenido incidencia y de la misma política, han trazado la declaración testimonial como aquella medida de prueba más importante. ¿Y en qué consiste la declaración testimonial? Es básicamente extraer de una persona que haya sido testigo, valga la redundancia, en algún hecho, ¿no? De interés criminal y que haya percibido mediante sus sentidos, olfato, que haya escuchado, que haya visto, porque una persona, por ejemplo, puede escuchar un grito y no vio nada, pero puede ser testigo y solamente escuchó. Una persona puede haber olido algo, ¿no? Y puede ser un indicio, lo pueden llamar como la declaración testimonial, y no vio ni escuchó nada, ¿no? Entonces, cualquier persona que haya tenido algún tipo de intervención, o sea, de interés dentro de una investigación criminal, puede ser convocada a prestar su relato acerca de los hechos. Pero esto tiene características importantes y que cabe analizar. Hay facultades y abstenciones que responden
a criterios constitucionales como puede ser el lazo familiar. Por ejemplo, una madre se puede abstener a declarar en contra de su hijo. Y ello sería lícitamente legítimo. Bueno, medio contradictorio. Sería lícito que una madre se abstenga de declarar contra su hijo. Que un hijo se abstenga de declarar contra su madre. Y así en diferentes grados de consanguinidad, ¿no?, que establece el código, para los fines de tratar de mantener los lazos familiares y el Estado decir, che, acá yo no me meto. Si el hijo no quiere incriminar a su padre, no lo voy a obligar. ¿Bien? Y esto obviamente, por sentido lógico, se extingue cuando el delito es cometido contra el mismo familiar. Por ejemplo, si el padre comete un delito porque golpea o abusa de su hija, la hija sí puede declarar en contra del padre. Esa abstención se extingue, obviamente, pues sería una locura que no la dejen declarar de quien le está vulnerando algún bien jurídico. ¿Ok? Entonces, hay un criterio de abstención en función de lazos familiares, porque el Estado básicamente no se quiere meter en ese escollo, siempre y cuando el delito no vaya en perjuicio del mismo testigo que está denunciando. Por otra parte, tenemos otros agentes de la sociedad que también se pueden abstener a declarar. ¿Y quiénes son? Los profesionales. Y todos los profesionales que hayan sido testigos de algún hecho de interés criminal, pueden abstenerse a declarar en función del famoso secreto profesional. Cada profesional que interviene en el ámbito de su profesión está regido por normas, ¿no? Normas de actuación. El médico, el contador, el farmacéutico, el abogado, el cura. ¿Vieron cuando el cura hace la famosa confesión? ¿Vieron que se sienta ahí una persona, le hace la confesión para que lo exculpe de los pecados? Todo eso está regulado. Entonces, cuando lo llaman a estas personalidades que tienen un rol determinado a prestar declaración testimonial, bien pueden decir, me abstengo a declarar porque lo que usted me pide forma parte del secreto profesional. Lo mismo pasa con un psicólogo, por ejemplo. Sí, Karen. ¿Y eso no lo transforma bajo ningún punto de vista en un encubridor? No. ¿Por qué? Porque los datos de interés para la investigación habrían sido brindados dentro del ámbito de la profesión. Sin perjuicio de ello, obviamente, se pueden relevar del secreto. Si el juez, ¿no?, si el juez o el fiscal tienen un interés mayúsculo en esa declaración de este profesional, le dicen, ¿vos te abstenés a declarar por el secreto profesional? Tengo que empezar el trámite de relevación de secreto profesional. Sí, Josefina. Que no es que los psicólogos, por ejemplo, cuando le cuentan algo que afecta a terceros o pone en riesgo la vida de alguien, tienen que contarlo. No. Ah, ¿no? No. Tienen deberes cuando, por ejemplo, los médicos y los farmacéuticos tienen algunos deberes de denuncia, ¿no?, cuando ven algunos indicios que para ellos puedan llegar a tener relación, ¿no?, con un posible crimen. Pero todo aquello que le dice el cliente, el usuario, como le quieras llamar, al profesional, tiene que quedar resguardado mediante el secreto profesional. ¿Hay protocolos Pero de sí, actuación? Sí, pero lo que se dicen no se puede divulgar. pero si un paciente le dice a un psicólogo, voy a matar a mi mamá, Claro, no puede. el psicólogo lo van a llamar, le van a decir, señor, venga acá, psicólogo. Necesito escucharlo en declaración testimonial. Perfecto. Quiero que usted me diga lo que le dijo X en su sesión. Discúlpeme, doctor o doctora, me tengo que abstener por el secreto profesional.
Ah, Entonces ahí entramos en un punto. ¿Por qué? Porque el secreto profesional justamente lo que resguarda es que las personas tengan fe en el profesional que contratan, ¿no? Y puedan contarle libremente sin que eso se publique en cualquier lado. Porque si no, te imaginas, tú a mí su psicólogo, si le parece piola lo que le dijiste o le parece que se puede hacer famoso, también lo puede meter y a vos tratar de como un experimento, ¿no? Y vos le volverías a creer a ese psicólogo y no, porque uno tiene conversaciones muy íntimas con un psicólogo, con un médico, toda la gente que va y le cuenta a un médico cosas que le pasan en su cuerpo, con un abogado, ¿no? Tengo problemas con la justicia, ¿qué estrategia me podés brindar? Pero obviamente existen posibilidades de relevar este secreto. ¿Cómo se hace? Bueno, ¿qué pasaba? Un poco parecido a lo que pasaba en el organigrama. ¿A dónde tenés que ir? Al superior jerárquico. ¿Quién es el superior jerárquico de un abogado de acá de Capital Federal? El Tribunal de Disciplina. ¿Puede ser? No, pero va por No. el ahí. juez. No. El El presidente del colegio colegio. público. El Ah, presidente del bueno. colegio. Es el colegio de superior abogados. jerárquico. Claro, la presidencia, por decirle, porque independientemente de que sea un presidente, sea quien sea, más allá de la persona, el colegio público de abogados, ¿no? Es que es el que regula las matrículas, ¿no? Y tiene su tribunal de disciplina en caso de tener que aplicar una sanción. Así los escribanos, así los farmacéuticos, incluso los sacerdotes. ¿Qué ha pasado también? De sacerdotes que dicen, che, no te puedo testificar esto porque cuando me contó lo que pasó, ya pasó no hace mucho, pasa muy seguido igual, fue, por ejemplo, en el ámbito de la confesión. Si yo te lo... El problema es que si ellos lo divulgan, el colegio tic, saca la matrícula, tic, te saca las facultades de profesión. Entonces vos no lo podés hacer. ¿Qué es lo que hace el juez? Dice, está bien, doctor, está bien, licenciada, etcétera. Tiene razón, lo hizo por el secreto profesional y usted se puede abstener. La ley dice que es lícito que usted se abstenga. No me queda otro que iniciar el trámite de relevarlo del secreto. Manda un oficio al presidente de la colegiatura que sea y le dice, mira, tengo esta situación. Este profesional que está a tu cargo, en la colegiatura a tu cargo, tiene una declaración o sabe de algo que es de mi interés y necesito que lo releves del secreto. Y las colegiaturas pueden decir, sí, cómo no, generalmente prestan colaboración, pero también porque puede poner en peligro, ¿no?, la fidelidad de los clientes, de los psicólogos, la fidelidad de los clientes de los abogados, de los contadores, incluso de los sacerdotes, puede decir, no, discúlpeme su señoría, nosotros queremos colaborar siempre, pero no lo vamos a relevar del secreto. ¿Quién define? La corte, obviamente, que está por encima, como le dije, de todos. Pero bien se puede prohibir ese relevamiento de secreto. Ahora, en el caso que la colegiatura, ¿no? Que es lo que generalmente hace, releve del secreto, le manda la documentación al tribunal, ¿no? Y el tribunal lo siente, le dice, quédese tranquilo, profesional, que ahora no se puede abstener más. Y tiene que decirme lo que sucedió. Esto pasó no hace mucho con con los sacerdotes hay ciertas discusiones, ¿no? Porque ¿quién es el máximo superior de los sacerdotes? El Papa. Y sí, aunque parezca un poco loco, es el Papa, ¿no? Pero bueno, después se zanjó con los cardenales, los obispos, que son Exacto. inmediatos inferiores, que tienen, pero le tienen que dar aviso al Papa igual, al Vaticano, aunque no creen, le tienen que dar aviso, tienen la facultad de poder dar la orden a un inmediato inferior de relevarlos del secreto. Porque acá pasó un señor que había cometido un homicidio, fue corriendo a la iglesia, y pasa muy seguido esto, fue corriendo a la iglesia, pidió hablar con el cura y le contó, mire, hice esto, el otro, aquello. La policía advierte todo esto rápido, va y el cura le dice, todo bien, pero yo me muero por contarles todo, pero yo no puedo contarlo porque estaría vulnerando las leyes canónicas. No puedo hacerlo, me tiene que relevar del secreto. Aunque no parezca, el derecho está en todos lados, chicos. Y está incluso en esto, ¿no? Y ustedes, del lado que estén, tienen que cumplirlo, ¿no? Porque así pueden evitar planteos de nulidad. ¿Vieron el caso este de los Menéndez? El caso de los Menéndez, no sé si lo vieron en Netflix, como lo explican ahí,
Para mí, si me preguntan a mí de forma inmediata, es totalmente nulo. Porque la policía se metió a la casa del psicólogo, ¿no? Que se enteró después que el amante le cuenta que este sabía que los chicos habían confesado haberlo matado y le quitaron la cinta y le exhibieron en un juicio. Eso sería pasible de un planteo de nulidad. ¿Bien? Porque habría vulnerado todo. ¿Qué pasó? Lo llevaron a la corte y después la corte lo avaló la legalidad, porque obviamente había mucho interés en ese juicio. La Corte de Estados Unidos avaló la legalidad del procedimiento policial, pero sería nulo, por lo menos para mí, de todos lados donde uno lo mire. Sí, Josefina. ¿Quedaría nulo aunque sirva para el caso? Aún sirviendo para el caso. Ah. Aunque parezca loco, sí. Sí, ya vamos a ver tema nulidades. ¿Sí? Y Karen. Y en el supuesto de que en medio de una sesión, estoy haciendo un supuesto, ¿no? El psicólogo vea de que su paciente mate a su compañera, ¿sí? Porque estaban haciendo terapia de pareja. Ahí el psicólogo, y bueno, y nada, se va después ¿A corriendo vos te del parece, desaparecido. claro, a vos te parece que eso sería parte del secreto profesional? Me parece que No, pero el excede esos límites. psicólogo, claro, pero el psicólogo, uno no está obligado a llevar adelante una denuncia, o el psicólogo estaría obligado a No, denunciar. en ese caso sí, sí, estaría obligado. Por lo menos a pedir auxilio, no sé si a denunciar, ¿viste? Pero pedir auxilio, a llamar al 911 está obligado. Eso te lo aseguro. Sí, 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 sí. Que el paciente lo llame por teléfono y le diga, la acabo de matar y la tengo en el baúl. ¿El psicólogo debería Va a ser denunciar muy eso? finito, va a ser muy finito todo, Karen, porque va a depender si yo le digo, hola, necesito que me atiendas porque estoy en el medio de una crisis, y ahí vos ya es como pusiste el relojito de arena. Te lo juro. Es así. Estoy en el medio de una crisis, necesito que me des contención. Yo no hago sesiones, no tengo ni idea cómo se dice, pero supongo que debe ser algo así. Necesito que me des contención. Ya entra dentro del secreto profesional. Ahora, hola Karen, yo sé que sos la primera persona que llamo, pero te lo digo como si fueras mi amiga. Cambia. ¿Me explico? Es muy finito. Ya vieron cómo somos los abogados, buscamos el pelo al huevo. Es así. Pero hay que ser así en estos casos porque trazamos límites muy finitos. Lo que, por ejemplo, las grandes confusiones es esto que piensan que en las declaraciones testimoniales el abogado puede mentir, ¿no? O el abogado puede hacer cualquier payasada. No, el abogado no puede mentir por el secreto profesional. Incluso hay muchos abogados que han quedado detenidos y sancionados por ejemplo, esconder cosas del delito en su casa. Hay un abogado muy conocido que se trató de esconder un auto del imputado. Entonces el abogado, no es que los abogados, como quieren hacer a veces en la película, cometen delitos y no pasa nada porque es todo parte del secreto profesional. No, van presos. Así que no funciona así. El abogado lo que se tiene que limitar es a lo que hacemos nosotros. Nosotros conocemos la ley. Nosotros sabemos cómo usarla. Nosotros la conocemos y sabemos cómo usarla. Y a nuestro cliente le vamos a decir, mira, estas son las posibilidades. Hasta ahí llegamos. Es muy delgada la línea entre lo lícito y lo ilícito en el secreto profesional, ¿no? Totalmente. Por eso ustedes tienen que estar muy preparados para eso. Sí, sí, por eso. Totalmente. Después cuando veamos allanamiento vamos a ver también que esta parte de las colegiaturas también tocan estos límites que delimita la ley y tienen que entrar en función cuando hay allanamientos a colegiaturas o a estudios de contadores, estudios de abogados, estudios de escribanos. También participan los colegios. Está todo limitado. Bien. Por otra parte, también tenemos ciertas personalidades que, producto de sus facultades y roles, tienen un tratamiento especial. Por ejemplo, un presidente de la nación. Por ejemplo, un diputado o un senador. Por ejemplo, un juez. ¿No? Porque todos los magistrados y todas aquellas personas que tengan un nivel de magistratura en el ámbito del gobierno de la República Argentina cuentan con una ley de fueros. Y esta ley de fueros los protege y les permite otorgarle un tratamiento diferente. Lo que no quiere decir es que si un juez mañana quiere llamar a Milei o quiere llamar a, ¿cómo se llama el presidente de la Cámara de Senadores? Villarroel. La quiere llamar a Villarroel como presidenta, o lo quiere llamar a Menem,
el de diputado, o quiere llamar a Axel Kicillof, no lo pueda llamar, ¿no? Sí lo puede llamar. El tema es que tiene que darles un tratamiento especial. ¿Y ese tratamiento especial en qué consiste en general? Es que pueden presentar, por ejemplo, una declaración firmada a mano alzada o por computadora, tipo un oficio. Y no se tienen que presentar directamente. Y contestan lo que quieren, se imaginan. Porque no tienen ahí al magistrado. Porque una de las particularidades centrales que tiene la declaración testimonial es que es un acto solemne. En primer lugar, para que nosotros sepamos y seamos conscientes que legalmente estamos delante de una declaración testimonial, lo primero que se tiene que escuchar es el famoso juramento de decir la verdad, ¿no? O promesa de decir la verdad, tanto de manera objetiva, ¿no? Como por creencias religiosas. Una vez que se hace esa solemnidad del juramento de decir la verdad, inmediatamente el funcionario público me tiene que hacer saber las imputaciones que se me pueden llevar en mi contra en caso de denunciar falsamente o de testificar falsamente. Es básicamente lo que hacen. En primer lugar, juramento de decir la verdad y nada más que la verdad. ¿Ok? Se jura. En segundo orden, mire que si usted denuncia falsamente o si testifica falsamente, se le va a imputar el delito. Se le va a imputar un delito. Alguno de los dos, por lo menos. ¿Ok? Y no se olviden que, por ejemplo, en caso que esa denuncia, ese testimonio falso o denuncia falsa, llegue a una causa criminal y se tome en cuenta ese testimonio, se puede ir hasta 10 años de prisión a raíz de ello. Tienen esos temas, por eso para ustedes, estén de un lado o del otro, es muy importante escuchar todo esto. En tercer orden, ¿qué se hace? Las famosas generales de la ley, que básicamente se trata de preguntarle a una persona si una persona tiene un grado de relación, parentesco o conocimiento con las partes del proceso. Y después te invitan a conversar y a charlar, se dice, y a responder las preguntas que te hagan los funcionarios públicos. ¿Bien? ¿Quién nunca, jamás puede ser llamado a declaración testimonial? El imputado. El imputado no puede ser llamado a declaración testimonial. Y por un principio trascendental, el imputado no puede dar promesa ni juramento de decir la verdad. Porque si no ahí estaría compelido, ¿no? Obligado, coaccionado por el Estado a autoincriminarse. Y recuerda que habíamos visto prohibición de autoincriminación. Una persona imputada no puede ser obligada a decir o a dar declaraciones que lo puedan incriminar. Y eso es clave, por eso les dije que es muy importante ustedes el día de mañana, o incluso ahora como estudiante, o incluso si participan en alguna audiencia, que escuchen, ¿no?, lo que dice el funcionario. Si le toma juramento decir la verdad, ustedes al menos saben que no están delante de una intimación, de una imputación concreta contra esa persona. Si ustedes escuchan el juramento de decir la verdad, están delante de una declaración testimonial. ¿Bien? Muy buena pregunta, Joel. ¿Puede, por ejemplo, un imputado ser testigo y pasar a ser imputado? ¿Qué piensan? Sí, de hecho pasó en un caso de Ángeles Rawson, fue como testigo, y dicen que cuando la fiscal le empezó a tomar la declaración testimonial, se empezó a dar cuenta de que había inconsistencias e inmediatamente le frenó la declaración y le dio aviso de que ya estaba imputado y que podía guardar silencio y le dio todas las... pero pasó. Exacto. Pasó. Exacto. Como acaba de explicar muy bien Karen. Sí, puede pasar que el funcionario público se esté dando cuenta que esta persona es la autora de un determinado hecho y diga, vamos a convertir esta declaración en otro acto, que lo vamos a ver más adelante, porque la declaración indagatoria no es un acto de prueba. Este sí. Vamos a convertir la declaración testimonial en una declaración indagatoria y ya necesita asistencia letrada. Y ya se necesita hacerle saber sus derechos y garantías de forma expresa, ¿no? Sí puede suceder eso. Entonces, sí se puede convertir. ¿Son casos más complejos? Sí.
esa declaración testimonial, lo que ya dijo, ¿va a tener algún valor? No. No. Y si después lo quieren tomar con algún valor, puede ser declarado nulo. Se tiene que dejar ahí. Cajoneado. Eso les va a suceder. Por eso es muy importante también que los abogados sepan preparar a los clientes y a los testigos. Ensayan, los abogados, ¿sabes cómo hacen? Ensayan. Parece que no es, pero de verdad, ensayan, les preguntan. En el ámbito de la instrucción y la IPP, ya previo a terminar hoy, en el ámbito de la instrucción y de la IPP están prohibidos hacer preguntas capciosas, sugestivas, todas aquellas preguntas que intenten redireccionar el testimonio y llevarlo para el agua del molino. Sin embargo, ¿no? En el procedimiento este que se viene ahora, del Código Procesal Penal Federal, en el ámbito del juicio oral, que también vamos a verlo, las cosas cambian. Al punto tal que, por ejemplo, y lo habrán visto en alguna película, el abogado o la abogada, pues sí, señor juez, pido autorización para tratar al testigo como hostil, se dice. Así funciona el ámbito de la litigación. ¿Cómo hostil? Sí, porque le está pidiendo, déjame hacerle preguntas capciosas, sugestivas, y el juez puede decir, sí. Adelante. Lo habrán visto en alguna película, ¿no? Vieron que a veces el abogado como que se pone, como que lo presiona al testigo porque, claro, quiere ver hasta dónde puede llegar esa declaración y hasta qué punto dice la verdad, ¿no? Pero bueno, tiene que estar muy preparado, hay mucho ensayo, mucho trabajo antes que eso. Profe, a mí me ha pasado que los abogados no los pueden frenar a los testigos y hablan y hablan y hablan. Yo como mismo funcionario le digo, pará, vayan afuera, Y sí. porque si no me viene nula la declaración en algún momento. Y sí, totalmente, totalmente. Ahí lo que tienen que pedir ustedes inmediatamente, por favor, me da un cuarto intermedio, por favor, su señoría, ¿me puede permitir hablar con mi cliente a solas? Y después ustedes no se la tienen que jugar, porque eso está mal, no se tienen que hacer nunca carne de los casos, independientemente que los angustie. Si el día de mañana tienen un caso y ustedes se hacen carne, los va a llevar a trabajar más emocionalmente que racionalmente. Pero ahí tienen que detenerse, porque el caso no es de ustedes. La sentencia no es para ustedes, solamente la parte de honorario, que es importante, pero la sentencia, el fondo, no es para ustedes. Bien, la facultad de impugnar no es para ustedes. Ustedes dan opciones. Ustedes dan opciones. Acá se puede hacer esto, esto. ¿Qué querés hacer vos? ¿Saben lo que hacen muchos abogados, por ejemplo? Saben decir, pongan el acta, le dicen a los funcionarios, pongan el acta que a contraposición de la sugerencia que le hace el profesional, el testigo o el imputado quiere decir esto. Pero yo le recomendé que no. ¿Por qué? Porque se quieren mantener tranquilo y quieren dormir tranquilo. Yo le dije que no al tipo, que no lo haga. Él lo quiere hacer porque se van a encontrar con clientes y con personas que son duras, durísimas. Durísimas. Bueno, ustedes su trabajo lo tienen que cumplir. ¿Cómo lo cumplen? Asistencia. Ustedes son un puente entre la justicia y los legos, los imputados. Son como un intérprete. Ustedes conocen el lenguaje, conocen la ley, ellos no, ¿no? Y bueno, ustedes le ofrecen una interpretación de ese problema que va a tener la persona imputada. Como le decía, en el caso de las personas que estén basadas o amparadas por una ley de fuero, van a tener un tratamiento especial, no solamente para declarar, sino que para efectivizar las sanciones. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, un juez puede llamar a declaración indagatoria o puede haber dictado la prisión de otro juez o de un diputado o incluso del presidente, y eso no se va a efectivizar hasta tanto la colegiatura o el órgano que administra la jefatura de esa persona le quite los fueros. Bien, para que les quede claro. Cuando le quita los fueros, ahí se puede hacer efectiva la sentencia. Tienen tratamiento especial en todo. Por eso, ¿un juez puede emitir una orden de detención para mi ley? Sí. ¿Puede emitir una orden de detención para un diputado, un senador? Sí, sí puede hacer. Y le va a avisar, en los dos casos le va a avisar a las cámaras. Miren que yo ya emití una orden. Cuando le quiten los fueros, ustedes me avisan y yo la efectivizo. ¿No? Profe, y en caso de allanamientos al presidente, también debe pedir, aún corriendo riesgo de que se destruya prueba. Se pierda todo, sí. Sí.
Lo que sí el juez le tiene que hacer saber de la inmediatez, de la rapidez que tiene esto, que no tiene tiempo. Y que si él pierde el tiempo, la medida pierde efectividad. Si vos juez, es lo mismo que dijimos antes, si vos juez, fiscal, se lo hiciste, o vos abogado, ustedes, abogadas o abogados, se lo hicieron saber a la justicia, bueno, ya es problema del otro. Vos cumpliste con tu trabajo. ¿Bien? Vamos a decir 2 o 3 cositas de esto. Prueba pericial. Otra prueba muy importante, ¿no? Una prueba que tiene que ver con aquellos expertos de otras áreas ajenas al derecho, que son auxiliares del juez y vienen a ofrecer conocimientos particulares sobre algún punto o cuestión que no se puede llegar a destrabar con los conocimientos propios de un juez. Porque un juez es igual que usted, va a ser igual que usted, abogado. Siempre pónganle el límite al juez ahí, ¿eh? Miren que el juez no es un sabelotodo. El juez no puede hablar de medicina libremente. ¿Puede opinar? Sí, como ustedes. Pero no puede dar conclusiones de medicina. Ni de sociología, ni de antropología, ni de psicología. Si requiere de ello, tiene que llamar a un perito. ¿Bien? ¿Qué es este perito? Un auxiliar experto en una materia determinada, o tiene mucho grado de conocimiento, que viene a dar su opinión sobre algún punto que el juez no lo puede destrabar por su propio conocimiento. Ahora, ¿cuáles? Los que típicamente se llaman contadores, psicólogos, médicos forenses, la ciencia forense, ¿no? Criminalística, etc. Pero bien puede pasar, como pasa en muchos pueblos, que se llame a un mecánico del taller que está ahí en la esquina. ¿Por qué? Porque puede tener mucho conocimiento y la policía utiliza el mecánico, un ferretero. De verdad, le puede parecer ilógico, pero ¿por qué podemos decir que no es un experto en la materia? Si trabaja hace 15 años, ¿se le va a tomar declaración? Claro. ¿Hace cuánto trabaja usted esto? Y yo trabajo hace 30 años de mecánico. ¿Tiene título o no? Pero te puedo asegurar que sea igual que un mecánico recibido, de un ingeniero mecánico. ¿Voy a dar mi opinión? ¿Va a ser sacramental? No. Ninguna opinión de los peritos o de los auxiliares de justicia es vinculante. Quiere decir que limite o trace algún grado de limitación sobre la opinión del juez. ¿Bien? O sea, el perito de peritos es el juez. Esa es la famosa frase de procesal. El perito de todos los peritos es el juez. La última palabra. Sí, Josefina. ¿Quién pide los peritos? ¿El juez o los abogados? Ambas partes pueden ser quienes pidan el auxilio. Ambas partes. El juez del mismo oficio puede pedir el auxilio de un cuerpo pericial. Y el juez, ¿a quién va a ir? A los peritos oficiales de la justicia. Cuerpo médico forense. Después las mismas partes pueden pedir el auxilio de un perito y pueden proponer su propio perito de parte. Esto generalmente se sustancia en ámbitos donde se pide la famosa pericia psicológica. Entonces viene el perito de un imputado, el perito de otro imputado, el perito de la damnificada, puede ir incluso, y el perito de la justicia. Y todos, mediante una junta médica, examinan pericialmente a la persona y se tienen que inmiscuir, con lo complejo que es, pues yo tengo varios casos de eso, en la mente de la persona. Hacer una pericia de la mente de la persona. ¿Quién no puede participar y ser compelido de una pericia si se niega? El imputado. Volvemos a lo mismo, por eso se lo vuelvo a recordar. El imputado, por ejemplo, ¿se puede negar a hacer una pericia psicológica? Sí. ¿Lo pueden obligar de alguna forma? No. ¿El imputado se puede negar a hacer una pericia caligráfica? Sí. ¿Se puede obligar de alguna forma? Y únicamente que lo agarren los jueces y le digan, escribí, hijo de tu madre. No. ¿Por qué? Y volvemos a lo de antes, garantía de prohibición de autoincriminación. Aunque parezca loco, ningún juez, ningún fiscal, ni ningún policía puede obligar a una persona a escribir en un cuaderno, a dar y ofrecer que un profesional de la salud mental se introduzca, ¿no?, dentro de su ámbito neurológico, por ejemplo. Profe, ¿y si en el allanamiento encontraron, por ejemplo, cuadernos, mis apuntes de la facultad, no les sirve como prueba pericial? Se secuestrarán.
¿Se secuestrarán? Y sí, claro, ahí no lo están obligando. Son rastros del delito. No, ahí es diferente. Sí, Joel. Profe, ¿y la prueba pericial entonces no tiene más peso que otras pruebas al ser técnico, digamos, o profesional, más que lo que diga un testigo, como que es más concreto? ¿O es una Tanto prueba puede más? ser que sí, tanto puede ser que sí, como puede ser que no. Como te dije, los jueces, incluso vos podés tener, y pasa muchísimo, 15 pericias, que todas unificadas en criterio, que digan, esta persona es inimputable, y el juez diga, para mí no. Para mí no. Y la cámara, y las cámaras revisoras, ponele cámara de apelaciones, cámara de... decirle tiene razón el juez. Puede pasar. Siempre y cuando, y obviamente vuelvo a lo de siempre, que es obvio, pero lo tengo que aclarar, siempre y cuando dé las razones de por qué dice voy a excluir la opinión de todos estos expertos, y yo creo que en este caso se debe resolver de esta forma. La valoración jurídica la hace el juez. La valoración final la hace el juez. La valoración de los expertos la harán los expertos con sus normas y sus técnicas científicas, pero la valoración jurídica de eso, y del todo, mejor dicho, no de solamente eso, sino que de todo lo que haya sucedido, la va a hacer el juez. Por eso les digo, aún en contraposición de todos los dictámenes que haya, el juez puede resolver de una manera diferente. ¿Saben dónde pasa esto? Y con esto terminamos. Después vamos a seguir, porque hay más tela para cortar de esto, con las personas que piden la libertad condicional. ¿Vieron cuando piden la libertad condicional o piden una libertad anticipada, ¿no? O salidas transitorias? Siempre que una persona pide eso, tienen que hacerse exámenes criminológicos, que básicamente son exámenes forenses que están sujetos a determinar si esta persona evolucionó, se viene comportando bien, si tiene algún indicio de que va a salir y va a seguir matando gente, ¿no? Como todos los criminales. ¿Saben cómo salen el 95, 99% de estos exámenes? Negativo. ¿No? Se lo elevan al juez y le dicen, mire, nosotros los profesionales de la salud mental, ¿no? y del departamento de criminología, le decimos a su señoría que no corresponde salir esta persona. ¿Qué hacen los jueces? Y te dicen, porque yo he hablado con ellos, si le damos bolilla a todo lo que dicen esto, no sale nunca más nadie en la historia de la vida, de la humanidad. Tienen que ir chequeando, como le digo, estas características, y dicen, sin perjuicio de que los exámenes criminológicos dicen que no, producto de que levantó las notas, que viene estudiando, que hay una ¿cómo se dice? Se recompuso su familia, que denunció una casa, y que parece ser que el tipo viene tomando clases, como le dije, viene trabajando, su familia se ve que se recompuso, bueno, sin perjuicio de lo que dicen los exámenes criminológicos, le vamos a dar la libertad condicional. Porque nadie se la quiere jugar. Sepan eso también. Nadie se la quiere jugar. El fiscal te dice que no, los exámenes criminológicos te dicen que no, y muchas veces fallan los jueces. Obvio que sí, le pifian, ¿eh? No son dioses como ellos se piensan. Bueno, alguien tiene que tomar la decisión. No decida ser juez, también te pueden decir, ¿no? Es que pasa a ser responsabilidad del juez si pasa algo, ¿no? Claro, pero ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Pero hay estos detalles, ¿no? De que todo el mundo te dice, no, que no salga nadie, que no salga nadie. Y tienen razón los tipos cuando te dicen, y bueno, pero si sigo esta línea, directamente dejen las cárceles y nosotros no trabajamos más, que vayan pasando, se metan ahí, y bueno, no salen nunca más, denle perpetua a todos. Pasó con el caso de Micaela García, que el juez le había dado la libertad condicional y después hubo un scratch en la casa y demás. Sí, no, después hay, obviamente, Hay carnicería muchos mediática. casos. Y sí. Y le entiendo las dos partes. Ahora, nosotros como abogados, ¿qué tenemos que hacer? Hilar finito, ¿no? Ver a ver qué es lo que dijo el juez. ¿Por qué en este caso decidió darle? ¿No? Ahí es donde hay que hilar. ¿Me explico? No es tan sencillo el tema, es bastante complejo. Le digo porque el día de mañana a ustedes les puede llegar a tocar este tipo de casos. Bueno, hoy llegamos hasta acá. En la clase que viene vamos a ver más medidas de prueba, allanamiento, requisa, que tiene sus complejidades, son medidas más coercitivas, ¿eh? Y veo si tengo tiempo porque me olvidé de darles cámara Gesell, que forma parte también de declaración testimonial. ¿Ok? Bueno, los veo el martes que viene, chicos. Sí, Karen, decime.
No, tenía una pequeña duda, pero no de este tema, sino de otros. Sí. Con relación a la acción de instancia pública, el fiscal siempre Sí. tiene la obligación de impulsar el proceso. No puede ser de que, porque se me confunde esto del principio de que no te, Actividad digamos, y no, retroactividad. y retroactividad no, que no te puedes retractar o que te puedes retractar. El principio de que uno no se puede retractar. Es decir, si la víctima en un delito de acción pública quiere quitar la denuncia, ¿el fiscal tiene que apartarse o tiene que seguir investigando? Un delito de acción pública. Es irrenunciable, no, es irrenunciable. No, tiene que seguir impulsando, sí, está obligado. Ese principio de irrenunciable. Es irrenunciable, sí, no te preocupes. Tiene que Sí, seguir Daniela, a la investigando. misma hora. Perfecto, era esa la duda. Perfectamente. Muchas gracias. La semana que viene de parciales. Bueno, cualquier cosa, estoy sujeto a que me pregunten. Ya les dije, lo que quieran. No tengo ningún problema, ¿eh? Ningún problema. Me escriben, me preguntan y yo les doy una mano. No hay ningún drama. Bueno, Gracias, chicos, profe. nos vemos el martes que viene. Nos vemos. Gracias. Chao, chao.